En esta cuarta parte de la clase nos vamos a referir al conocimiento o la opinión pericial. Y quizás haya quienes se pregunten por qué vamos a hablar de la opinión pericial en una clase que está estructurada en torno a los testimonios. Esto tiene que ver con que en la medida en que avanzamos hacia sistemas orales, hacia sistemas adversariales, vamos asumiendo algo que no siempre estuvo claro en los procesos judiciales y en los procesos penales en particular. Y esto es que la pericia, si bien es una actividad compleja porque involucra muchas acciones anteriores al momento en que se da la conclusión, pero en términos probatorios, la prueba pericial es el testimonio de la persona que hizo la pericia en juicio. Eso es la prueba pericial. Todo lo que hicimos con anterioridad, nosotros en el video anterior decíamos, bueno, si yo le mando a una persona un retazo de tela que corresponde a una ropa interior y le pido que me identifique si allí hay líquido seminal y si es compatible con la persona que tiene esta sangre a través de un estudio de ADN, bueno, eso es una pericia y esa persona va a realizar un montón de actividades y va a depender también de actividades anteriores, ¿no? De cómo se secuestró la tela, dónde se la secuestró y nos va a proporcionar una conclusión. Todo ese trabajo que va a realizar para elaborar un informe que constituye una conclusión es el antecedente de la prueba pericial, es lo que permite sostener la admisibilidad de la prueba pericial, que hicimos todo esto, no es que vamos a proponer que se haga todo esto en el juicio. Lo que vamos a proponer en el juicio es que la persona que realizó todas esas actividades declare y cuente cuáles son las conclusiones a las que arribó. Entonces, en términos de producción probatoria, la pericia es un testimonio, es el testimonio de la persona que realizó toda esa actividad. Si yo estoy discutiendo la pena a imponerse en un caso concreto y necesito establecer la intensidad del daño psíquico que generó un hecho en una persona, probablemente pida la intervención pericial de una psicóloga, de una psiquiatra. La actividad que va a realizar esa persona con relación a la persona cuyo daño queremos cuantificar para asociarlo a la pena que vamos a solicitar, va a ser múltiple. Se va a entrevistar, probablemente aplique determinados tests, tenga diversos espacios de encuentro con la persona a la que estamos representando. Toda esa actividad va a ser lo que va a posibilitar que nosotros ofrezcamos a la psiquiatra o a la psicóloga que realizó ese accionar como perito para declarar en el juicio. Entonces, la pericial es una forma de prueba testimonial que tiene una exigencia anterior mayor. A diferencia de lo que sucede con los testigos legos, vamos a llamarles, los testigos que no van a dar opiniones ni conclusiones, o que las van a dar en el marco de lo que vimos en el segundo video, de opiniones sobre cómo veían una persona, pero no van a dar opiniones en términos científicos. Todas las personas que son legas no van a requerir un nivel de control como el que va a requerir quien va a dar una opinión pericial en el juicio en términos de cómo se produjo el proceso que llevó a que saque la conclusión de que el ADN de Juan de los Palotes es el que está presente en el retazo de tela que le enviaron. Para poder decir eso en el juicio va a tener que, va a haber tenido, no me sale la palabra, pero va a tener que en el pasado recibir bien las muestras, trabajarlas bien, aplicar los procesos adecuados y aceptados en su área específica del conocimiento, tener cuidado de que no haya contaminación y en función a eso va a poder sostener su conclusión.
Si la muestra le llegó en un sobre por correo, sin un nombre, sin un etiquetado, sin un empaquetado, sin una referencia de qué se pretendía que hiciera, se perdió en el laboratorio durante 2 meses y después se estudió, bueno, ahí va a haber un problema de confiabilidad, no con la opinión de la persona que realiza el procedimiento, sino con los elementos que tuvo para realizar ese procedimiento. Entonces, fíjense cómo lo que diferencia a un testigo o a una testigo que da una opinión pericial de un testigo o una testigo común o lego es que con la perita o el perito lo que vamos a hacer es tener un control mucho más fino de cómo fue el proceso anterior. Pero al momento de llegar al juicio van a aplicar las mismas credenciales de credibilidad que venimos estudiando y vamos a tener que verificar la base de sus afirmaciones de la misma forma que lo hemos dicho en la segunda clase. Entonces, si de repente viene la directora del laboratorio a presentar las conclusiones que sacó un laboratorista o una laboratorista con relación a determinado análisis sin haber tenido participación directa en el proceso de análisis, vamos a tener el mismo problema que comentábamos en la clase 2 de que se trata de un testimonio de referencia. Y en este caso probablemente seamos más estrictos en términos de cómo va a defender un procedimiento que no vio cómo se realizó. Ahí entraremos en la discusión de, bueno, pero hay protocolos que se siguen, que se registran, que se monitorean, pero no es la persona que realizó el análisis. Entonces, siempre también tenemos que tener presente esto, que la persona que concurra a declarar al juicio como testimonio pericial debe ser la persona que efectivamente realizó la pericia. Quizá a algunos esto les parezca una verdad de perogrullo, pero yo diría que no lo es tanto porque he visto casos en los que se ofrece al director la cuestión burocrática por encima de la cuestión probatoria, ¿no? Pensar que si ofrezco a la cabeza de una determinada entidad voy a tener más chances de que su opinión sea considerada que si ofrezco a la persona concreta que realizó el procedimiento. En todo caso, si yo necesito explicar alguna cuestión vinculada a la persona que realizó el procedimiento que tenga que ver con su trabajo en el organismo del que estemos hablando, podré ofrecer a la cabeza de la institución, pero como prueba auxiliar para que explique por qué esta persona utilizó este procedimiento y no otro. Por ejemplo, cuando se evalúan lesiones en las zonas genitales, existen determinados aparatos, no me quiero meter en temas que no conozco, pero existen determinados instrumentos que permiten una mayor precisión que la evaluación a ojo que se realiza. Entonces, si la persona viene y me dice que hizo una evaluación a ojo, pudiendo utilizar un instrumento que le daría mayor precisión a la evaluación que realizó, y me dice, la verdad es que no sé por qué no nos han traído el instrumento X, porque es algo administrativo y no depende de mí, y estamos obligados a hacer las evaluaciones a ojo, quizás para reforzar esto yo traiga a el jefa del organismo del que se trate para que dé una explicación de que efectivamente no tienen ese instrumental y las razones por las que no pueden acceder. Es muy caro, no se consigue, no es tan preciso como se dice, hay ahí un argumento que es especulativo de que tendría mayor precisión, pero fíjense cómo esto que dice el jefe o jefa del organismo funciona como prueba auxiliar para apoyar la credibilidad de la afirmación que hizo la persona que realizó el estudio, que hizo la observación a ojo o a vista alzada o como quieran llamarle. Entonces, cuidado con esto de pensar que cuanto más alto en la cadena de mando, más valor probatorio tiene la opinión de una persona. Rigen las mismas reglas que vimos en la clase 2 con relación a las afirmaciones que realizan las personas que son peritas, y cuidado, por otro lado, que es lo que vamos a ver en la lámina que sigue, con excedernos con el conocimiento experto, con pensar que para todo necesitamos conocimiento experto. Esto
Hay determinados ámbitos en los que para explicar una determinada situación podemos precisar conocimiento experto, pero no siempre va a ser así. Entonces no es que una pericia vale más que un testimonio de una persona que tuvo contacto directo con los hechos. Una pericia vale lo que vale en pertinencia para el caso, en relevancia con relación a los hechos que estamos discutiendo. Les puse un ejemplo con anterioridad vinculado a lo que suelen ser las pericias de credibilidad, ¿no? Esto de una persona denuncia y antes de avanzar con la investigación la mandamos a que se entreviste con una psicóloga o un psicólogo para que nos diga si no está fabulando. Yo la verdad es que tengo muchos problemas con eso. Entiendo que en algunas circunstancias, si soy investigadora y hay cosas en el relato que me hacen ruido, eventualmente puedo precisar la opinión experta de alguien que tiene más idoneidad para verificar relatos. Pero para ver si una persona está fabulando, está mintiendo o está distorsionando la realidad, la actividad propia del proceso es la investigación. Y la investigación tiene que ver con corroborar fechas, corroborar lugares, corroborar posibilidad de que las personas estuvieran en esos lugares, corroborar momentos, hacer investigaciones periféricas, escuchar a otras personas, ver qué saben de la situación. No tiene que ver con mandar a quien denuncia a que le tomen el test de credibilidad, porque ahí anulamos lo que implica la investigación. Entonces es bastante complicado y es complicado también desde el mensaje que mandamos cuando al juicio traemos a la persona que ha sido víctima, a la niña, al niño o al adolescente, y al lado traemos a una persona que peritó ese testimonio para decirnos si es creíble. Es complicado incluso cuando convertimos a la entrevistadora o entrevistador de cámara Gesell en prueba pericial. Quien realiza una cámara Gesell no hace una pericia. La cámara Gesell es una forma particular de toma de testimonio que tiene que ver con cuidar determinados aspectos que pueden impactar en una persona que ya es vulnerable por su edad, por el tipo de victimización que ha sufrido, por sus condiciones, pero no es una pericia. Lo que nosotros valoramos es el testimonio del niño, niña o adolescente en la cámara Gesell. Entonces, cuando pretendemos que quien tomó la cámara Gesell saque conclusiones del tipo de es creíble, estamos en un problema porque eso, en principio, desde mi perspectiva, no reemplaza la obligación que yo tengo de medir la credibilidad del testimonio de acuerdo a lo que acabamos de ver en el video anterior. Y adicionalmente, en términos simbólicos, en términos discursivos, también me parece que es complicado porque el mensaje que estamos mandando es que no estamos asumiendo la versión que da esa persona que declaró, sino que en realidad la estamos asumiendo por la intermediación que hace la profesional o el profesional que tomó esa declaración, que fíjense cómo si volvemos al video 2 vamos a encontrar rápidamente el problema. Es un testigo de oídas, es un testigo de referencia, no estuvo en el lugar de los hechos, no observó cómo sucedían los hechos, entonces le estamos dando peso probatorio mayor a una persona que es un testimonio de referencias con relación a la persona que es testimonio directo por el hecho de que es adulta y es profesional. Ahí hay un problema. Con esto quiero decir que los profesionales que toman la cámara Gesell no deben concurrir a declarar de ninguna manera. Hay casos en los que deben concurrir a declarar porque hay determinadas situaciones que pueden suceder en la cámara Gesell que van a poder ser mejor explicadas por quien tomó la entrevista porque es una persona que tiene la idoneidad específica para tomar ese tipo de entrevistas. Pero no siempre esto va a significar pronunciarse sobre si es creíble o no es creíble el testimonio del niño, niña o adolescente. Y así, cuando nos encontremos para esta clase, quizás podemos charlarlo, pero hay muchos ámbitos en los que reemplazamos la prueba directa, en los que reemplazamos la información más próxima con los hechos por una información experta
porque asumimos que esa información va a tener mayor peso. En el colegio, cuando les decía, en lugar de llamar a declarar a la docente de la clase, llamamos a declarar a la psicopedagoga, que lo único que hizo fue observar los informes que la docente hizo en la clase y eventualmente después hacer una entrevista con ese niño o esa niña, pero no estuvo en la clase, no vio la clase. En el ámbito de los domicilios, cuando llamamos a declarar una trabajadora social que hizo un informe socioambiental, que a veces aporta mucha información relevante, pero no cuando buscamos reemplazar el traer a las personas que habitan ese domicilio, las personas que conocen la dinámica de ese domicilio, por el solo relato de una trabajadora social. Ahí lo que vamos haciendo es como una especie de profesionalización del juicio, pero que no siempre tiene el impacto que estamos buscando, porque en términos de proximidad con el debate de hechos que estamos teniendo, son personas que están intermediadas, que acceden desde distintos ámbitos de incumbencia profesional, que tienen diversas miradas por sus propias funciones puestas en el caso y que no están al servicio del proceso. Entonces, cuando vamos a pensar en la necesidad de una prueba pericial, de un testimonio pericial, lo primero que tenemos que preguntarnos siempre es si no podemos producir ese mismo conocimiento que pretendemos a través de testimonios no periciales. Yo me atrevería a decir que en cierta medida el testimonio pericial es la excepción con relación al testimonio común, por lo que siempre tenemos que pensar si podemos traer el conocimiento con un testimonio común. Si lo que queremos hacer es determinar el grado la presencia, el grado de intensidad de las lesiones genitales que tiene una persona, bueno, ahí probablemente no tengamos una forma distinta de un médico, una médica que intervino e hizo una revisión. Si lo que queremos es decir el daño psíquico que tiene una persona, lo mismo, pero no siempre esto es lo que queremos decir cuando traemos profesionales a declarar. Así que con esa aclaración vamos a avanzar en esta clase. Repasando un poco lo que vengo diciendo entonces, podríamos plantear un posible contexto señalando que aquí aparecen ciertas características alrededor del conocimiento pericial. Primero, esto de creer que que para todo es mejor tener prueba pericial. Que eso no solo surge de los litigantes. Yo no quiero con esto decir que quienes litigan están todo el tiempo cazando pericias. Muchas veces se impone como exigencia desde la jurisdicción, ¿no? Lo hemos visto y en algunos de los encuentros que hemos tenido lo hemos conversado, esto de cuando es el juez o la jueza quien dice, bueno, yo necesito que le hagan una pericia psicológica a esta víctima para ver si autorizo o no autorizo determinada medida o determinada resolución al caso o determinado ámbito de reparación. Ahí hay un problema, porque lo que yo tengo que valorar sigue estando atado a las credenciales de credibilidad que veíamos en el video anterior, y cuando yo pretendo hacer eso o exijo pericias en ese ámbito, me paso a lo que está marcado ahí en la lámina como riesgo, que es el reemplazo de la labor jurisdiccional. Cuando yo sostengo que para tomar una determinada decisión necesito que venga un profesional y me diga cuál es la decisión que tengo que tomar, entonces lo que estoy haciendo es generar un reemplazo de mi labor. Y el razonamiento, escrito o no escrito, muchas veces no se escribe tan directamente porque, bueno, no somos tan sonsos, ¿no? Pero cuando en mi razonamiento, de mi razonamiento en una sentencia, se desprende que en realidad estoy asumiendo unos hechos porque el perito me dijo que asumiera esos hechos y nada más, ahí tengo un problema. Por supuesto que si viene la genetista de la que venimos hablando y me dice el ADN que estaba en ese retazo de ropa interior pertenece a esta persona con un grado de probabilidad que hace que la Tierra tuviera que duplicar su población para que ese ADN estuviera presente en otra persona, bueno, de esa afirmación es claro que se concluye que en esa
retazo de ropa interior había presencia del semen de la persona que estamos juzgando. Pero yo no puedo, a partir de eso, decir como esto fue así, entonces hubo un acto de violencia sexual, porque lo dijo la genetista, porque ahí es donde estoy haciendo un salto al vacío en el razonamiento. La genetista no estuvo, no vio, muchas veces ni siquiera conoce el contexto de la discusión que estamos sosteniendo. Entonces, para decir acá hubo un hecho de violencia sexual, por supuesto que el hecho probado de que el semen encontrado en la ropa interior pertenezca al imputado ya es un ancla muy fuerte, porque ¿qué es lo que impide esa prueba? Impide discutir que hubo actividad sexual. Pero la falta de consentimiento que yo le voy a tener que agregar a esa actividad sexual que en principio aparece probada por esa conclusión que presenta la genetista, yo no la puedo derivar de la conclusión de la genetista. Y cuando yo digo en otro ámbito que le creo al niño porque la psicóloga me dijo que le crea al niño y no hago una valoración primero de su testimonio en particular y después de todo el contexto probatorio, entonces también estoy haciendo un salto al vacío en el razonamiento y estoy reemplazando mi labor propia, que es la jurisdiccional y que tiene que ver con dar razones de por qué considero que los hechos sucedieron de determinada manera a partir de valorar la prueba que se presentó. ¿Esto por qué es un problema? Bueno, en primer lugar es un problema porque quien está llamada a la tarea de valoración en un juicio es la persona que ha sido constitucionalmente nombrada como jueza, no una persona distinta. Y porque admite el espacio para múltiples errores. Porque en el capítulo 10, si no recuerdo mal, del libro que les estoy dejando, cuando se habla de las generalizaciones y se hace una especie de ranking de lo más sostenible a lo menos sostenible o más especulativo en términos de razonamiento de respaldo para apoyar determinadas inferencias, podemos observar que en lo más atendible figura la pericia que determina la presencia de ADN y la titularidad, por decirlo de alguna manera, de ese ADN, por esto que les decía, porque en general son actividades que nos dicen para que este ADN estuviera presente en otra persona, la población del mundo tendría que ser del doble de gente. Entonces ahí no tenemos mucho para discutir, sabemos que es un procedimiento que está universalmente avalado, que está testeado, que está muy regulado en términos de cómo debe realizarse, no hay mucho ámbito de discusión. Entonces, una cosa es que yo traiga a un perito que me da esta conclusión y otra cosa, para poner así como el contraejemplo, es que traiga a una tarotista, pongo el ejemplo porque yo tiro el tarot en mis ratos libres, es que traiga a una tarotista y diga que la tirada de tarot que realizó esta persona es la que permite sostener determinadas conclusiones. En el primer caso voy a estar bastante alejada del error. En el otro caso voy a estar bastante en terreno de error. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay mucha ciencia detrás de una tirada del tarot y sobre todo no hay método. No hay un método, no es que todos decimos yo uso las cartas de Marsella y el método de tirada en cruz porque es lo más efectivo. Es una cuestión bastante intuitiva, entonces no podemos afirmar de esa actividad que puede haber una conclusión. En el medio, entre la tarotista y la genetista, hay un abanico de posibilidades de cuestiones que están mucho más testeadas, acreditadas, instaladas, y cuestiones que suelen llamarse ciencia basura o junk science, porque son ámbitos de la ciencia que no están del todo acreditados como ámbitos reconocidos
universalmente o reconocidos. Cuando hablo de universalmente, hablo de en el ámbito específico del conocimiento. Si tienen tiempo y tienen Netflix, les recomiendo mucho al respecto que vean la serie del Proyecto Inocencia. Se llama Proyecto Inocencia y en los primeros 3 o 4 capítulos se dedican a mostrar condenas erróneas que se basaron en conclusiones periciales por personas que sonaban sumamente idóneas y que eran muy serias y que en algún punto se tomaban muy en serio su trabajo, pero cuyos procedimientos y métodos no resultaban del todo estandarizados, sostenibles, ausentes de discusión en el ámbito científico como para permitir afirmar conclusiones con el grado de certeza que estas personas las señalaban. Entonces, por eso decimos, hay que ser cuidadosos y cuidadosas a la hora de ver qué derivamos, a la hora de ver primero qué es conocimiento pericial y en segundo lugar a la hora de ver cuál es el alcance, cuál es el rendimiento que pretendemos darle a ese conocimiento. Y en tercer lugar hay un aspecto que no tiene que ver con el error o con lo procesal estrictamente, pero que sí hay que tener en consideración y es el de los costos. Yo tengo también ahí un tema que es el uso racional de los recursos versus usar prueba pericial para absolutamente todos los temas en todos los casos. Hemos conversado en otro momento también, por ejemplo, del error que significa, y esto tiene que ver con una cuestión de tutela judicial, pero también impacta en los costos, el recibir una denuncia por un hecho que implica un tocamiento, es decir, estamos en el primer párrafo del artículo 119, un tocamiento que constituye una agresión sexual, y establecer como medida de investigación una pericia médica. ¿Qué nos va a dar una pericia médica como resultado con relación a la denuncia de un tocamiento? Por supuesto que ahí vamos a tener distintos escenarios. Una cosa es si nosotros tenemos un escenario en el que por el relato que hemos recibido de la persona victimizada, por las circunstancias, por el tiempo transcurrido, porque vemos que hay una dificultad en avanzar en el contar lo que pasó, se nos genera la sospecha de que hubo alguna actividad victimizante de mayor intensidad que solo un tocamiento. Cuando esto sucede, bueno, una de las formas justamente de ver si tenemos elementos probatorios para sostener un hecho de mayor gravedad es realizar una pericia médica para ver si hay algún tipo de lesión genital, algún tipo de marca en el cuerpo que permita sostener que hay un abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal. Pero no todos los casos son así. Y como no todos los casos son así, no en todos los casos yo voy a estar en este mundo de penumbras o de sospecha de que no tengo la información completa. Y si no todos los casos son así y no en todos los casos yo entro en este mundo de penumbras, yo no puedo en todos los casos que implican una victimización sexual disponer como medida una pericia médica. En primer lugar, como les decía, porque hay un problema con la tutela judicial efectiva. Si yo en todos los casos dispongo una pericia médica, lo que estoy haciendo es generar una revictimización. Y les pongo otro ejemplo también en el que esto no corresponde en ninguna medida. Un adolescente que tiene actividad sexual actual y que denuncia que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal hace 4 años atrás. En todo caso, supongamos que no sepamos absolutamente nada del área, lo que sí podríamos hacer es decirle a la médica o al médico forense que trabaja en estos casos, mira, tengo una denuncia de un hecho de penetración hace 4 años por vía vaginal, si hacemos una pericia ahora, ¿podemos llegar a encontrar algo? Para que el médico o la médica me haga una serie de preguntas que complementen la información y yo poder determinar. A lo mejor el médico me dice, mira, si nunca más tuvo actividad sexual,
entonces probablemente encontremos algún dato que sirva para apoyar tu caso. Pero si es una persona sexualmente activa, todo lo que encontremos va a tener que ver con su actividad sexual actual y no con la actividad sexual anterior. Si es una persona que sufrió abusos hace 4 años, pero fueron abusos reiterados, quizás tenga alguna lesión que podamos encontrar, pero si fue un solo hecho, difícilmente vamos a poder encontrar algo. Todo esto lo estoy imaginando, porque no conozco del área. A lo que me refiero es a la importancia de, antes de pedir una intervención, verificar si va a servir para algo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, porque para una persona siempre va a ser menos victimizante que yo le complemente algunas preguntas, que le pida alguna información adicional a la que ya me dio para determinar si es necesario enviarla a una revisión médica o no, que si la envío directamente y la envío sin que el médico o médica sepa qué es lo que tiene que buscar y la hago pasar, transitar por ese proceso sin tener ninguna utilidad para el caso. Entonces, desde la tutela judicial efectiva tenemos un problema ahí, pero también esto es un problema desde el costo, porque el tiempo que ocupamos en realizar esa intervención médica que no va a tener ningún impacto en el caso concreto, lo perdimos en que ese médico o esa médica interviniera en un caso en el que sí podía tener relevancia lo que encontrara en su pericia. Entonces, ¿qué hacemos? Lentificamos el proceso porque la otra persona va a tener que esperar más tiempo, revictimizamos a una persona innecesariamente y no generamos ningún material útil para nuestro caso. Entonces, estas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta cuando pensamos en si necesitamos o no conocimiento pericial, y en lo que sigue nos vamos a referir a, bueno, ya estamos en un escenario en el que asumimos que necesitamos una prueba pericial. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Lo vemos en la siguiente lámina. En el caso de la prueba pericial del testimonio de una persona como perito o perita en el juicio, además de lo que vimos con relación a la base de las afirmaciones, de la credibilidad de las declaraciones, cuando discutamos la admisibilidad y cuando exploremos si fue admitido la credibilidad, vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero tiene que ver con la necesidad de esta intervención pericial, lo que veníamos conversando con anterioridad, ¿no? La prueba se precisa porque se requiere un conocimiento especial en una ciencia, arte u oficio. Si yo con el conocimiento común, con el conocimiento directo, no alcanzo a desentrañar, a vislumbrar todo lo que significa un hecho concreto, entonces allí voy a necesitar un testimonio pericial. Por ejemplo, cuando sé que hay lesiones, pero necesito que me establezcan cuál es la intensidad de esas lesiones, cuál es el tiempo en que ocurrieron esas lesiones, cuáles son las consecuencias que esas lesiones van a dejar en el ámbito de lo físico para la persona, y lo mismo con lo psíquico. Cuando yo sé que hay un trauma y necesito proyectar qué va a suceder con esta persona a partir de la existencia de este trauma, entonces yo lo que necesito es un conocimiento específico. ¿Por qué necesito ese conocimiento específico? Porque al no ser yo idónea en la materia, lo que diga no va a poder ser sostenible porque no va a ser un testimonio directo, sino que va a ser un testimonio por opinión, volviendo a lo que veíamos en el video 1, sin sustento. ¿Por qué? Porque yo no conozco del área. Entonces, primer aspecto importante a determinar cuando voy a pedir una intervención pericial, por qué es necesario el conocimiento pericial para desenredar, desentrañar esta situación que va a ser disputada en el juicio. Segundo requisito necesario, la idoneidad de la persona que va a realizar la pericia. Yo necesito a la persona que tenga el mayor grado de idoneidad para realizar el tipo de pericia que voy a requerir.
Y si no tengo a la persona que tenga el mayor grado de idoneidad en abstracto, digamos, si no tengo a un pediatra experto forense en lesiones anales en niños de menos de 6 años, si existiera esa especialidad, lo que voy a tener que mostrar es las razones por las que no lo tengo. No vive ningún pediatra con esas características en este lugar donde yo trabajo. Sucede mucho, sobre todo en los lugares más pequeños, que no tenemos todas las profesiones con especialización forense a disposición. Entonces, cuando yo no tengo todas las profesiones o los oficios o las ocupaciones con especialización forense a disposición, lo que voy a tener que acreditar siempre es por qué la persona que yo estoy proponiendo para que declare en términos periciales en el juicio es del conocimiento disponible en el lugar donde habito la persona más idónea. Y ahí discutiremos primero si es admisible o no es admisible, porque si resulta que donde vivimos la persona más idónea es la tarotista, ahí vamos a tener un problema vinculado al tercer criterio, que es el de la confiabilidad. Ahora, si la persona más idónea es un médico general, porque en el lugar en el que vivimos solo hay profesionales que ejercen la medicina general y este médico general en particular ha tenido intervención en otros casos y tiene determinadas especializaciones, aunque no la especialidad forense, que le permiten explorar las lesiones en los niños de menos de 5 años que sostienen que fueron víctimas de penetración anal, bueno, entonces estamos ante una persona que es la más idónea disponible en el lugar en el que nos desempeñamos. Esto yo lo aclaro porque como somos muy fans de las series, a veces pensamos que vamos a encontrar a la gente que trabaja en CSI para declarar en todos los juicios, en todos los temas, en todas las ocasiones. Bueno, la realidad nos muestra otra cosa, entonces en la realidad en que trabajamos, nuestra ocupación al momento de producir un testimonio pericial, además de todo lo que venimos conversando, va a ser mostrar que esta persona, aun cuando no sea especialista en la letra L del teclado de la computadora marca Asus, sí sabe de computación, sí sabe de teclados, sí puede dar una opinión al respecto porque tiene cierta trayectoria en el área. Entonces la idoneidad es un criterio que voy a tener que acreditar con relación a los peritos que, si recuerdan lo que hablábamos con relación a los testigos comunes, no está presente. Yo para que la persona que abrió la puerta del baño y vio la situación de abuso con el niño en la bañera cuente que vio eso, no le tengo que acreditar una idoneidad profesional específica porque está contando algo que vio directamente. Como el perito, la perita, no va a contar algo que vio directamente, sino que va a desarrollar un conocimiento sobre los procedimientos que realizó para llegar a determinadas conclusiones o nos va a presentar sus conclusiones, es que le vamos a exigir que tenga la idoneidad profesional en su ámbito de trabajo específico para poder dar esas conclusiones. Y en tercer lugar, nos vamos a ocupar también de ver la confiabilidad del ámbito de conocimiento en el que esta persona está declarando. Si existen procedimientos estandarizados para realizar las operaciones que realizó y si esta persona respetó esos procedimientos, porque pueden existir procedimientos estandarizados, pero esta persona hizo alguna cosa completamente distinta o contraria incluso a los procedimientos. Entonces, cuando yo estoy ante un testimonio pericial, lo que tengo que observar es qué conclusiones sacó, cómo llegó a esas conclusiones. Verificar ese cómo, que es el procedimiento, ¿no? Ese cómo, ¿es el cómo aceptado en su ámbito de trabajo? Y las conclusiones que saca, ¿son conclusiones a las que se podría llegar aplicando ese procedimiento? De eso se trata la confiabilidad. Estos tres criterios no están presentes, como les decía, con los testigos comunes, pero sí con los testimonios expertos. Por eso, en general, la estructura
de un testimonio pericial ya no tiene que ver con la cronología de los hechos, porque no va a relatar hechos que observó directamente, sino que tiene que ver en primer lugar con acreditarse, decir quién es, cuál es su experiencia, dónde estudió. En segundo lugar, describir los procedimientos que realizó. Y en tercer lugar, establecer las conclusiones a las que arribó. Esa es como la estructura básica de un testimonio pericial, y fíjense cómo esa estructura sigue estas credenciales específicas para trabajar con este tipo de testimonio. Bueno, y en las láminas que quedan en esta parte de la clase, lo que yo les estoy dejando es un desagregado de esos 3 criterios que acabamos de ver. Para establecer si una pericia es necesaria, como primer punto, y esto en general lo vamos a discutir en la admisibilidad de la prueba, lo que vamos a tener que ver es la materia sobre la que se realiza esa pericia, si realmente recae sobre un tema al que no podríamos llegar a través del conocimiento común de quien va a juzgar el caso, si se requiere esta asistencia de un conocimiento experto. También vamos a ver la especificidad, si la presentación de una información pericial es la forma de acreditar ese tema que estamos discutiendo, de llegar a esa información que no es accesible para el juzgador sin esta ayuda, sin esta colaboración, sin esta complementación de la declaración de un testigo experto. Y la concreción, si es este y no otro el peritaje que efectivamente me va a permitir a mí mejorar mi conocimiento. Siempre tenemos que pensar en estos términos. Lo que estamos intentando generar es información de mayor calidad. Si este testimonio de esta persona que realizó esta actividad, que resulta indispensable para despejar dudas sobre un hecho disputado, es un testimonio que mejora la calidad de la información, entonces es necesario. Si no mejora la calidad de la información, entonces no es necesario. Si está en el ámbito de lo neutro, es donde más vamos a discutir su necesidad o su no necesidad. Pero en principio tenemos que tener en consideración estos puntos mínimos para ver la necesidad de realizar una pericia en primer lugar y ofrecer a la persona que realizó la pericia como testigo en el juicio en segundo lugar. Aquí entonces tienen desagregado lo que ya dijimos referido a la idoneidad de la persona. Yo lo primero que me voy a tener que preguntar es cuáles son las calificaciones necesarias en abstracto, digamos, qué tipo de conocimiento, qué tipo de incumbencias profesionales tendrían que estar presentes en una persona que realice este estudio pericial que yo estoy necesitando. A partir de ver las calificaciones necesarias en abstracto, lo que voy a pasar a ver es mi disponibilidad en concreto, digamos. Bueno, ¿qué personas cumplen con este perfil abstracto que yo requiero para realizar esta pericia? Y va a haber personas que van a cumplir en mayor medida, va a haber personas que van a cumplir en menor medida. Lo que yo tengo que tratar de encontrar es una persona que encaje en el perfil abstracto que yo requiero, sobre todo en lo esencial. De repente no es esencial que la persona tenga un doctorado en el tema específico de las lesiones sobre las que vamos a discutir, pero sí que tenga alguna experiencia previa, por ejemplo. Entonces, lo que voy a tener que observar es, de acuerdo a las capacidades específicas, cuál es el perfil más adecuado para realizar este estudio. Y en tercer lugar, las posibilidades alternativas, ¿no? Esto que les decía, bueno, yo puedo eventualmente vivir en un lugar donde no hay ninguna persona que llene el perfil que se requiere para hacer este estudio pericial. Pero sí hay personas que tienen un determinado conocimiento que
pueden eventualmente, complementando, mirando cuáles son los protocolos, cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir, realizar el estudio pericial. Si yo estoy en este escenario, lo que voy a tener que hacer es justificar por qué lo va a hacer esta persona y no otra. Y yo me imagino que pensando en esto, muchos y muchas de ustedes deben estar pensando, bueno, pero nosotros tenemos listas oficiales de peritos, entonces dependemos muchísimo de a quién nos sortean o a quién se nombra. Hay diversos sistemas, pero sobre la base de estas listas oficiales. Es un problema el de las listas oficiales y el de no tener la posibilidad de ofrecer a la persona que yo considero la más idónea para realizar esta tarea. Pero si yo estoy en el escenario de que la persona que va a realizar la pericia es una persona en alguna medida impuesta, es decir, es una persona que va a ser nombrada oficialmente, porque esto también depende muchísimo de las regulaciones procesales, independientemente de eso, lo que yo tengo que hacer es explorar el ámbito de conocimiento de esta persona para cuando vaya a declarar el juicio poder sostener su idoneidad. Entonces, en general, las listas oficiales son el mejor método para tener un ámbito de personas que puedan realizar pericias disponibles. Sí y no. Serían el mejor método si el estar en una lista oficial te obligara al perfeccionamiento, al estudio, a la actualización permanente. No siempre ocurre eso. Entonces, en esos términos, no podemos decir es el mejor método, pero tiene una ventaja el estar en una lista oficial, que es si yo ya accedí a esa lista, el primer escalón de idoneidad lo superé. Porque si yo me quiero inscribir como tarotista en una lista de peritos oficiales, me van a decir, no, acá no es, traiga otro conocimiento. Entonces, hay un piso mínimo que yo tengo superado. La tarea en el juicio, cuando produzcamos la información, va a ser ver si más allá de ese piso mínimo hay una idoneidad específica para el trabajo que se le encomendó, y esto hay que realizarlo, hay que mostrarlo, porque en la medida en que más idoneidad acredite esta persona, más se van a fortalecer las conclusiones que presente y menos ámbito de arbitrariedad va a haber para decir, bueno, no es confiable. La conclusión no es confiable, porque si yo tengo a una persona ultra experta que realizó una intervención súper seria y me propone una conclusión, de la misma manera que al principio yo les decía, el razonamiento pericial no puede reemplazar al razonamiento jurisdiccional, el razonamiento jurisdiccional sí queda obligado a, si no va a tomar en cuenta una conclusión pericial, dar explicaciones de por qué no lo va a hacer. Una de las explicaciones posibles es porque considera que la persona que declaró como perita no tiene la idoneidad requerida para realizar el estudio que se le encomendó y proponer las conclusiones que declaró en el juicio. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acreditar al momento de producir el testimonio del perito que se trata de una persona idónea para realizar la intervención que se le encomendó. Y finalmente, el criterio de confiabilidad o el ámbito de confiabilidad que tenemos que observar en las conclusiones que presenta un perito en el juicio se relaciona con esto que venimos diciendo, ¿no? Como va a tener un peso específico importante y para sostener que yo me voy a apartar de las conclusiones que propone un perito, tengo que dar fundamentos vinculados a esto. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Que la conclusión que presenta a partir del peritaje que realizó se base en un ámbito aceptado como razonable en la disciplina a la que pertenece esta persona. Y ahí es donde queda de lado la conclusión de la tirada del tarot. Como no hay una comunidad alrededor de esta disciplina, que tenga uniformidad de criterios, que aplique un método de discusión a las tiradas que se realizan, que haga una constatación permanente de cuál es la más idónea, entonces no podríamos sostener como confiable
una conclusión basada en una tirada del tarot y sí podemos sostener como confiable una conclusión basada en una intervención médica, psicológica, química, física, porque hay un método desarrollado y aceptado por la comunidad alrededor de los procedimientos que se practican. Lo primero que yo voy a tener que observar entonces es si efectivamente existe esa aceptación de la comunidad en el ámbito en el que se intervino para realizar los procedimientos que se realizaron y llegar a las conclusiones que se proponen. Y ahí yo les dejo la regla 702 de las reglas federales de evidencia porque los norteamericanos permanentemente están con la discusión alrededor de la admisibilidad y el peso probatorio del conocimiento pericial porque vienen hace bastante tiempo identificando la cantidad de errores judiciales que se cometen por el peso que se le otorga a las conclusiones periciales. Entonces, una de las afirmaciones que uno podría realizar es, si tantos errores se cometen, yo tengo que ser mucho más estricta al momento de admitir una prueba pericial. Es decir, si yo sé que esto no es confiable y que si lo admito para que declare en juicio puede generar un sesgo en el jurado o en el tribunal en términos de inclinar el caso hacia las conclusiones que propone, sabiendo que no es confiable, es mejor que no declare en el juicio porque estoy yo abriendo una posibilidad grande a la comisión de un error judicial. Entonces, la regla 702, entre las cuestiones que establece para verificar la admisibilidad de un testimonio, pero yo creo que una vez que fue admitido también puede utilizarse para valorar un testimonio pericial, son estas tres. En primer lugar, que ese testimonio esté suficientemente basado en hechos o información confiable. Y fíjense acá cómo podemos volver al ejemplo que les ponía de el retazo de tela que contiene, que presuntamente contiene líquido seminal. Bueno, ¿de dónde se secuestró ese retazo de tela? ¿Cómo se secuestró? ¿Cómo se procesó? ¿Cómo se preservó? ¿Cómo se envió al laboratorio? ¿Cómo se recibió en el laboratorio? ¿Cómo se trató en el laboratorio? Es toda una, le llamamos cadena de custodia a esto, ¿no? Pero es toda una cadena de actividades que en la medida en que estén correctamente realizadas le dan más confiabilidad a este retazo de tela se sacó de la ropa interior de la víctima que se secuestró en el hospital el día que realizó la denuncia. Ahora, si en cambio yo le pedí la ropa interior a la víctima, la dejé en un cajón en el hospital, 3 días después la fui a buscar, la busqué a través de un agente policial que no tenía ningún elemento para preservar la ropa interior. Ese agente la llevó en el patrullero a la comisaría, la dejó en una caja, 5 días después la busqué. Bueno, ahí hay un problema de contaminación en todos los aspectos que hace que sea poco confiable que esta muestra es la muestra que se tomó en el hospital. Entonces, ¿cómo le llega la información y qué información le llega y qué grado de confiabilidad tiene la información que le llega a la persona que va a realizar la pericia? Es un criterio para evaluar la admisibilidad de la pericia. Y acá es donde aparece lo complejo que les decía en la primera lámina. ¿Se acuerdan que les decía? La diferencia con la prueba pericial es que tiene algunas complejidades en su proceso que no tiene la prueba común. ¿Por qué? Porque yo, para admitir una conclusión, voy a tener que revisar todo este proceso. Y voy a tener que revisar que este proceso me dé esa confiabilidad que establece la regla 702 como uno de los criterios para evaluar la admisibilidad de la prueba. En segundo lugar,
lo que venimos diciendo, el testimonio es producto de principios y métodos confiables. Acá yo voy a tener que ver cuál es el estado del arte en la materia. Y ojo, cuando digo yo voy a tener que ver, no me refiero a que el tribunal va a tener que salir a googlear después de que sucedió el testimonio. Cuando se produzca la declaración, quien declara va a tener que explicar por qué estos métodos son los aceptados, qué métodos realizó y por qué son los aceptados en su comunidad específica de trabajo profesional. Para esto yo le voy a tener que hacer esas preguntas. Y en tercer lugar, lo que voy a tener que verificar es si se han ocupado principios y métodos adecuados a las circunstancias del caso. Si a mí me practican, si lo que están tratando de ver es si tengo un trauma psicológico y cuando vienen a declarar dicen que me practicaron 25 test, pero que esos tests están todos orientados a establecer mi coeficiente intelectual, aun cuando esos tests sean reconocidos en la comunidad científica, estén valorados como instrumentos de precisión porque están objetivados, tengan baremos de contraste. Acá el problema que tenemos es que esta actividad no responde a lo que queremos saber, que es si tengo o no tengo un trauma, qué características tiene y qué proyecciones tiene. Pues me hicieron todos test vinculados a mi coeficiente intelectual. Para poner un ejemplo bien grotesco, pero podríamos encontrar muchos ejemplos así. Entonces, yo también tengo que ser cuidadosa en que los instrumentos que se utilicen, que se ocupen, respondan a las circunstancias del caso en términos de qué es lo que se pretende y en qué contexto se pretende. Y casi que dura una hora este video. Les quiero pedir mil disculpas. Quizás les convenga verlo en dos partes. Lo terrible es que se los estoy diciendo en la última lámina. Tendría que volver a la primera para hacerles esta advertencia, pero se los voy a poner en la entrada del aula virtual. Bueno, terminamos acá. Me interesaba ver las diferencias que existen entre la prueba pericial y la prueba común, sobre todo porque en los juicios, por los temas que estamos discutiendo en este curso, suele haber como mucha presencia de conocimiento, si no pericial, al menos experto. Para el conocimiento experto aplican estas mismas reglas, entonces tenemos que tener un ojo cuidadoso si estamos proponiendo pericias propias en seguir estos lineamientos, y si vamos a controlar testimonios periciales de la contraparte, en utilizar estos lineamientos para marcarle al tribunal cuando hay problemas con la producción de la prueba. Bueno, nos queda un solo video y terminamos esta clase que me imagino que les va a dejar extenuados. Les mando un abrazo.